Un extraño rumor se ha apoderado del Imperio Ekar, un rumor sobre el trabajo de un escultor desconocido que retiene poderes divinos y una escultura con la bendición de la propia diosa Enix. Ya era un cuento bastante conocido entre los nobles que una vizcondesa, incapaz de mantenerse en pie debido a una enfermedad crónica, logró recuperar su salud en tan solo 2 días después de dormir con la escultura. Desde entonces, las obras de este escultor han alcanzado los récords más altos en cada subasta y fueron codiciadas por nobles de todo el mundo, no solo por sus poderes divinos, sino por las valiosas obras de arte que fascinan a cualquiera. Entonces el templo envió sacerdotes para confirmar la verdad sobre el rumor, que pronto fue revelado. El genio escultor velado que conmovió a todo el imperio era la prometida del famoso gran duque Lahan el Canox. El personaje principal está en la mansión de Blisha, donde un hombre que sostenía una taza de té en sus manos no entendía de qué estaba hablando el duque. Temblando, inmediatamente comenzó a disculparse por haber escuchado mal, lo que sorprendió un poco a su hijo. En ese momento, Lahan, estando al lado del personaje principal, miró al hombre con desconcierto. Al mismo tiempo, el personaje principal no entendía lo que le estaba pasando a su padre. El revuelo comenzó 20 minutos antes, cuando había un carruaje de lujo en la calle de la mansión. Cuando los guardias vieron este carruaje, apenas estaban en el principio, quedaron perplejos y no entendían quién podía subir a él. Sin embargo, al mirar más de cerca, vieron el escudo de la familia, que pertenece únicamente al gran duque de Lahan el Canox. Al ver esto, todos los caballeros quedaron en completo shock y no entendieron por qué el duque vino aquí. Lahan el Canox, sobrino materno del actual emperador, el hombre que se convirtió en el nuevo guardián del ducado de Canox tras la muerte del gran duque en la batalla de Casante hace 4 años. Hay muchas palabras que lo describen perfectamente, como el diablo, el belicista y el infame gran duque Lahan el Canox. Ahora visitó al conde Blisha sin previo aviso. Mientras tomaba té, dijo con cara seria que quería hacerle una propuesta de matrimonio. Al escuchar esto, el padre comenzó a temblar aún más. Y preocupado le preguntó al duque a quién le quería proponer matrimonio. A lo que el duque, mirando al personaje principal, dijo que era obvio, y nada menos que Lady Isel Blisha. Al escuchar esto, el padre de familia quedó en completo shock, y el relleno incluso dejó caer su taza de té, la cual comenzó a caer lentamente al suelo. Estaba completamente perdido y solo miró al duque que estaba bebiendo té tranquilamente. Además, Isel también se sorprendió un poco por lo que escuchó, y sonrojándose, le preguntó al duque qué quería decir. Sin embargo, el hombre respondió sonriendo que ella ya había aceptado casarse con él. Un mes antes, en las calles de Delion, un grupo de personas se reunieron en el mercado. Mientras todas las personas se divertían y disfrutaban de este hermoso día, la protagonista principal corría por la ciudad a gran velocidad, sosteniendo algunas herramientas en sus manos y algún otro objeto envuelto en una toalla. Corriendo se dio cuenta que no tenía tiempo para nada y tenía que darse prisa, ya que solo tenía 2 horas para regresar. Incluso si dejara una nota en su cama, sus guardaespaldas llamados Alec y Harris aún se volverían locos. Ya están cansados de recordarle muchas veces a la protagonista principal que ella no sale de la mansión sin decirles nada. Además, si su padre se entera de esto, se puede enojar mucho. Por eso quiere conocer a su maestro lo antes posible para poder mostrarle su nuevo trabajo. Isel también imaginó que como maestra la elogiarías y dirías que sus habilidades han mejorado mucho. De repente salió de la esquina un hombre corpulento que con una botella de alcohol en las manos probablemente no se encontraba en estado de sobriedad. Isel chocó accidentalmente con él y debido a esto se le cayó la botella y se rompió. Cuando vio esto se puso furioso y empezó a gritarle a la chica. Isel comenzó a disculparse. También se dio cuenta de que no debía llamar la atención cuando se escabullera de la mansión. Ella afirmó que lo estaba compensando por la botella. Sin embargo, el hombre siguió gritando, diciendo que no se trataba de dinero. También le aconsejó que aprendiera a disculparse correctamente. Con una cara dulce, la niña le preguntó al hombre cómo le gustaría que ella cambiara. El hombre estaba un poco sorprendido por la belleza de Isel, pero aún así la perdonó por chocar con él. También tenía muchas ganas de ver su hermoso rostro. Acercándose lentamente al hombre, el personaje principal sintió que olía a alcohol, lo cual es muy repugnante. De repente,
otro hombre con barba agarró a Isel por detrás, lo que asustó un poco al personaje principal. Ella ni siquiera sabía que junto a este hombre también estaban sus amigos, por lo que esperaba que hubiera guardias a su lado que pudieran salvarla. Pero mirando entre la multitud y no vio ni un solo guardia, en ese momento se dio cuenta de que estaba condenada. Y si algo le pasa, no tendrá otra opción. ¿Cómo usar su anillo? En ese momento, la mano de un hombre inmediatamente alcanzó la capucha de la protagonista para quitársela y finalmente mirar su rostro. El villano aún logró quitarse la capucha y vieron el hermoso rostro de Isel, que es difícil no mirar. En ese momento, la protagonista se dio cuenta que ese era el momento perfecto para escapar. Sin embargo, el hombre del bigote pudo rápidamente atraparla de la mano. Al tratar de liberarse, accidentalmente niveló sus instrumentos, los cuales se rompieron inmediatamente, lo que la molestó mucho. Llorando y sosteniendo sus cuchillos de modelar en sus manos, no sabía ni qué hacer. Además de esto, estos pícaros todavía no querían dejar sola al personaje principal y trataron de todas las formas posibles de agarrarla. De repente, un hombre con una pelota y una capa roja sacó su espada y apuntó al sinvergüenza, lo que sorprendió un poco al hombre. Al final resultó que este hombre era Lahan el Canox, quien no podía quedarse quieto y ver cómo unos sinvergüenzas se burlaban de una frágil niña. Isel se dio vuelta y le pidió a Lahan que no matara al hombre. Ella explicó esto diciendo que tienen que devolverle el dinero por romper sus cuchillos de modelar, no pueden hacerlo si los matan. Asombrado por la belleza de la muchacha, el duque devolvió su espada sonriendo. También para que estos sinvergüenzas ya no interfieran con la niña. Agarró a uno de la mano y ordenó ahora mismo pagar los cuchillos para el yeso. Entonces los hombres huyen. Tiran una bolsa de monedas al suelo y dicen que esto es todo lo que tienen y que se lo pueden llevar todo. Al tomar el dinero, Isel se dio cuenta de que no era mucho, pero sí suficiente para comprar cuchillos nuevos para el elenco. También mirando al gran duque, sonrió y le agradeció su ayuda. Y como agradecimiento le ofreció el dinero que acababa de recibir de aquellos sinvergüenzas. Lahan dijo con calma que no necesitaba hacer esto porque no esperaba nada a cambio, pero tenía una pregunta. Es decir, no entendió cómo el personaje principal se dio cuenta de que iba a tratar con estos hombres. Isel, preocupada, dijo que simplemente lo asumió, lo que sorprendió un poco al hombre. Entonces decidió preguntar el nombre de la niña, y en ese momento la protagonista respondió que se llamaba Isel, y se interesó por el nombre de su misterioso salvador. Sin embargo, el duque no respondió a sus preguntas y la tomó suavemente por el capó y le dijo que tenía la sensación de que se volverían a encontrar pronto. Así que decidió que solo diría su nombre cuando se volvieran a ver. Después de un tiempo, Isel finalmente llegó con su maestro, pero no vio a nadie en la habitación y pensó que se había ido. De repente, el maestro entró en la habitación con una especie de tronco en las manos. El maestro también sorprende al personaje principal, ya que hacía un par de meses que no se veían, por lo que la niña pensó que Isel ya había decidido empezar a esculpir, pero ya estaba convencida de que algo andaba mal. Sonriendo, la protagonista no entendía por qué su maestra pensaba eso, ya que lleva 3 años estudiando esto y no se va a rendir, porque aún le queda mucho por aprender. Incluso cuando el maestro no quería enseñar a nadie y el personaje principal se vio obligado a rogarle a la niña que la aceptara como alumna. Cuando vio algún objeto en manos del personaje principal, el maestro inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de una escultura que ella estaba haciendo. Ella se interesó en verlo. Entregue con cuidado la escultura a su maestra, y Isel finalmente se calmó porque pensó que rompería esta escultura en el camino hacia aquí, debido a todos estos incidentes. También dijo que se le cayeron sus cuchillos de esculpir, pero afortunadamente pudo obtener una compensación. Y todo esto gracias al hombre misterioso que milagrosamente la salvó y le dijo que se volverían a encontrar. Al presentarlo, Isel se arrepintió y luego le preguntó su nombre. De repente se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo en la ciudad y que los guardias de su mansión ya habían comenzado a buscarla, por lo que le dijo a su maestra que tenía prisa por volver a casa. Además, Isel le explicó a su maestra que ya perdió demasiado tiempo en el camino hasta aquí. La maestra dijo que todo está bien y no retrasó a la niña, pero le pidió que viniera un poco antes la próxima vez. Además, debido a que ahora tiene un cuchillo de modelar, la protagonista le pidió otros nuevos a su maestra, quien accedió a ayudarla y le dijo que intentaría encontrar el mejor. Isel, sonriendo, agradeció a su maestra por su ayuda y le prometió que la próxima vez vendría.
Al salir de la habitación, la protagonista escuchó a su maestro gritarle a la protagonista: «Dicen que a ella no le gusta que la llamen maestra». Al mirar la escultura que hizo el personaje principal, el maestro se preguntó si Iselle sabía que era una escultora nata. Los detalles más importantes en la escultura son la espacialidad y la iluminación. Iselle sabe que su escultura captará la luz, no importa si es natural o artificial. Además, pudo superar a su maestra hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo que la maestra ni siquiera puede recordarlo. Por lo tanto, la maestra decidió que no era el lugar para que ella le enseñara al personaje principal, ya que ella misma ya lo sabe todo. En ese momento, la maestra recordó cómo en su primera lección le dijo al personaje principal que esculpir requiere una gran cantidad de fuerza, e incluso un hombre adulto es difícil de manejar, por lo que no entiende cómo Iselle va a afrontarlo. Con sus pequeñas y delgadas manos, al escuchar esto, la protagonista se sintió humillada y, tomando su poder en sus manos, comenzó a esculpir, y al cabo de un par de minutos consiguió una gran estatua. La maestra estaba en completo shock y no entendía cómo una niña tan pequeña y frágil tenía tanta fuerza, por lo que asumió que Iselle estaba usando algún tipo de poción de fuerza para aumentar sus músculos. En ese momento, la protagonista, concentrándose, decidió mostrarle a su maestra cuál era su secreto, y todo quedó en su ring. El maestro inmediatamente se dio cuenta de que este es el Alidom de Carmuis, que es el dios de la guerra y la fuerza. Es adorado como el dios principal del imperio Ekar, junto con Enix, la diosa de la esperanza y la curación. Sin embargo, Iselle inmediatamente explicó que podría usarlo bastante, ya que no dura todo el día. Sorprendida por esto, la maestra dijo que escuchó que tales Halidoms son creados una vez en la vida por personas conocidas por sus extraordinarios poderes divinos, como el Papa y los sumos sacerdotes, por lo que no entendía cómo Iselle consiguió tal cosa. La protagonista sonrojada dijo que le había confiado esto como un regalo, lo que sorprendió aún más a su maestra, y se interesó en saber quién da esos regalos. Iselle tenía muchos secretos, muchos de los cuales estaban ocultos en un pasado doloroso, aunque la maestra, y cada vez que tomaba a alguien como estudiante, su corazón de alguna manera se sentía atraído por los secretos y cicatrices de Iselle. Entonces decidió enseñarle a esculpir. De repente un hombre entró en la habitación. Debido a que abrió demasiado la puerta, se cayó la campana, la cual Iselle le dio a su maestra. Al darse vuelta, la mujer quedó en completo shock al ver al gran duque, quien, sonriendo, dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Al examinar esta habitación, el duque pensó que la maestra parecía haber visto un fantasma, a lo que ella le gritó y respondió que era mejor encontrarse con un fantasma que con él. Ya se han extendido por todo el imperio rumores de que el gran duque ha regresado a la capital después de 3 años, trayendo la gran victoria en la guerra de Tervé. Además, el maestro no entendió cuando la Han logró regresar a la capital, a lo que el duque respondió que había regresado hace solo una semana. En ese momento, con indignación en su rostro, el maestro finalmente entendió por qué la última semana en la capital huele tanto a derramamiento de sangre. Sonriendo, la Han le preguntó al profesor de Serestian si disfrazarse era su pasatiempo. Cuando Serestian escuchó esto, se enfureció y respondió que era un pasatiempo mucho mejor que el suyo. En realidad, la Han y Serestian eran viejos amigos y pasaron 6 años juntos en la Academia Veritas. El Serestian es en realidad un hombre y su verdadero nombre es Serestian Taria. Es el único hijo de Makes Taria. La Han le preguntó a su viejo amigo si su padre todavía está enojado con él, a lo que Serestian respondió que su padre todavía se niega a verlo, además de que está descontento porque su único hijo se dedica a esculpir en lugar de suceder al linaje familiar. También le pidió a su amigo que no olvidara que él era un benefactor que lo acogió, lo que sorprendió mucho al chico, y le preguntó qué hacía que la Han fuera un benefactor, a lo que el duque respondió con calma que si algo no le gustaba, podía hacerlo. Dejar su propiedad. También le recordó a su amigo que este no es su estudio, y que la mayor parte de la propiedad en la tercera avenida de León le pertenece. El duque estaba muy interesado en saber por qué su viejo amigo había nacido mujer, aunque fuera para disfrazarse, por lo que preguntó si era por preferencias personales o por un simple hobby. Serestian, señalando con el dedo a su amigo, le ordenó que se callara, pues sabe perfectamente que en realidad fue a la guerra no por lealtad al imperio,
sino para obtener el derecho de matar libremente a quien quisiera. Cualquiera que viera al gran duque blandiendo una espada en el campo de batalla se dio cuenta inmediatamente de lo loco que estaba. De repente Lahan notó la escultura del personaje principal, lo que lo sorprendió mucho. Le preguntaron si se trataba de la escultura de Isel. Serestian se mostró un poco sorprendido por la curiosidad de su amigo, ya que nunca antes había mostrado interés en nadie, por lo que no entendía por qué Lahan pregunta por el personaje principal. Mientras tanto, el gran duque contemplaba esta escultura y disfrutaba de su belleza. Y Serestian todavía no entendía qué le pasó a su amigo. Además, su cara se ve muy extraña. Lahan preguntó si Serestian quería subastarlo, a lo que el chico respondió que lo haría el mes que viene. Toda esta historia comenzó aquí cuando Serestian reconoció el talento de Isel. Comencé a subastar todo su trabajo. Como resultado, atrajo gran atención y popularidad entre los nobles, quienes compraron estas obras por mucho dinero, y surgieron rumores de la bendición de la diosa entre quienes habían reclamado las esculturas. Aunque su talento está por encima y más allá, el chico nunca imaginó que sería conocida como la bendición de la diosa. A pesar de que todos la llaman así, en realidad es una principiante que lleva menos de 3 años esculpiendo. Cuando Serestian pudo vender su primera obra, se alegró de haber decidido contárselo. Sin embargo, a ella no le interesó en absoluto el precio de su obra. Ella explicó esto diciendo que como recibe lecciones gratis, Serestian puede quedarse con todo el dinero. Al mirar a la chica, el chico comprendió que lo que más le interesaba era esculpir y nada más, por lo que debería empezar a interesarse por su futuro, ya que hasta a él lo echaron sin un solo canto, y la verdad es que si no fuera por el duque, el serestiano estaría en las calles. Por lo tanto, todo el dinero que la maestra recibe de su trabajo, lo guarda en el banco y se lo va a dar todo. Por eso debería alegrarse de tener un maestro como él. De repente Lahan le preguntó a Serestian cuánto costaría esta escultura. Sin embargo, el maestro respondió que esta escultura aún no está a la venta, pero que pronto la subastará. En ese momento, el duque arrojó una bolsa con dinero hacia su amigo. Dicen que este es el pago por el resto de la mansión. Sin embargo, Serestian, abrazando la escultura, volvió a decir que aún no estaba a la venta. También añadió que a Lahan no le interesa en absoluto el arte, por lo que no entendía por qué necesitaba todo esto. Lahan respondió con calma que ahora quiere comprar todas las esculturas del personaje principal para no subastarlas. En ese momento, Serestian afirmó que si tiene tantas ganas de comprar todas estas obras de arte, entonces debería participar en la subasta y comprarlo todo por un precio justo. Y si no quiere hacer esto, entonces puede negociar con el creador de estas esculturas. Después de escuchar esto, Lahan se dio cuenta de que no era tan mala idea y decidió que iría a negociar directamente con Isel. Entonces Serestian comenzó a preocuparse al darse cuenta de que había cometido un gran error y que lo más probable era que tuviera algunos problemas menores. Mientras tanto, la protagonista finalmente regresó a su mansión, donde escuchó un ruido proveniente de la mansión y no entendió qué pasaba. De repente escuchó a los guardias tratando de encontrarla y uno de ellos le pide al otro que revise la puerta trasera. Al ingresar a los terrenos de la mansión, Isel se dio cuenta que los guardias la buscaban nuevamente. Sin embargo, no entendía por qué salieron por el portón principal. De repente, una sirvienta cuyo nombre es Bella vio a una chica que la hizo muy feliz e inmediatamente corrió hacia el personaje principal. Abrazando a la niña y llorando, la criada no entendió a dónde había ido en todo el día, ya que estaba muy preocupada por ella. Isel estaba un poco perpleja y le preguntó a la criada a dónde fueron todos los caballeros que se supone que custodiaban la mansión. También preguntó si hubo un robo. Mientras tanto, todos los caballeros estaban dentro de la mansión y tratando de encontrar al personaje principal. Cuando finalmente escucharon su voz, inmediatamente corrieron en su dirección. Estaban muy preocupados y no entendían dónde había desaparecido ni si la habían secuestrado y luego liberada. Isel, primero en tranquilizar a todos, dicen que dejó una nota en su cama donde escribió que volvería pronto, a lo que uno de los caballeros respondió que pensaban que esta nota fue falsificada por un secuestrador. En ese momento la niña escuchó el sonido de un caballo e inmediatamente se dio cuenta que su padre había llegado su hermano. Al salir del carruaje, Leo inmediatamente abrazó a su hermana, contento de que estuviera a salvo.
El personaje principal respondió que ella tenía buena estatura y que no tenían que preocuparse tanto por ella. Sin embargo, su padre se acercó a ella y le dijo que aún así debían llamar a un médico para asegurarse de esto. Después de eso le preguntó al caballero Alex si podían atrapar al secuestrador. En ese momento la protagonista, gritando, le explicó a su padre que no fue secuestrada y que simplemente salió a caminar. Además, incluso dejó una nota en su cama para que nadie se preocupara por él y supiera a dónde iba. Al oír esto, el padre ordenó a la criada que ayudara a su hija a subir a su habitación, ya que debía estar molesta. El padre no dejó sola a su hija ni un minuto, y cuando ella entró a su habitación, le volvió a preguntar si estaba segura de que no estaba herida y todo estaba bien para ella. Dándose la vuelta, Iselle mostró sus cuchillos para esculpir, y una vez más dijo que simplemente salió a caminar para comprar estas herramientas. Y eso es todo. Mientras hablaba con Bella, Iselle se quejó de que no se preocupaban demasiado por su padre, pero la criada le explicó que no había nada malo en eso y que debería alegrarse de tener un padre así. Pero el personaje principal no entendió por qué todavía no le creen incluso cuando dejó una nota. No le creyeron y piensan que aún es una niña, sin embargo, ya ha crecido y tanta sobreprotección debe ser muy agotadora para su... Mientras hablaba con su padre, Leo también dijo que se preocupan demasiado por Iselle. Sin embargo, el padre le pidió a su hijo que recordara ese incidente. Leo, pensando, dijo que nunca lo olvidaría, ni siquiera en sus sueños. Si pudiera tomar prestado el poder de Dios para traer de vuelta ese tiempo, inmediatamente se ocuparía de ese demonio que le hizo algo tan terrible a su hermana pequeña. Si él hubiera podido salvarla entonces, no estaría pasando la mayor parte de su vida encerrada en una mansión, sobreprotegida como ahora. Ahora disfrutaría de diferentes banquetes y haría nuevos amigos de su edad, como otras mujeres nobles de esta sociedad, y al final no sería una chica solitaria que hace escultura todos los días. Leo se siente fatal al recordar ese incidente, pero comprende que están haciendo todo esto por su seguridad. El padre dijo que sentía lo mismo, y que era malo que su amada hija viviera así. Sin embargo, este demonio que le hizo tal cosa sigue suelto fuera de los muros de la mansión. Mientras tanto descansa tranquilamente en su habitación, entonces decidió preguntarle a un caballero cuyo nombre es Harris si él también piensa que ella fue secuestrada. A lo que el caballero respondió que él mismo no lo sabía, pero podía suponer que ella realmente fue secuestrada. Pero Iselle aún se dio cuenta de que el caballero estaba mintiendo. A diferencia de Alec, que es ingenuo, Harris es de origen aristocrático y es muy ingenioso y elocuente. Entonces la chica dijo que quería hacer una visita al estudio para poder comprar materiales. Se dejó constancia que no le gustaba un poco, ya que era muy inseguro y le sugirió que mejor le pidiera a los sirvientes que hicieran esto. Sin embargo, Iselle explicó que sabe mejor qué elegir. También preguntó dónde estaba Alec, ya que hacía mucho tiempo que no lo veía. Un caballero con cara triste explicó que su amigo probablemente esté viendo al conde ya que no pudo cumplir con su deber y proteger al personaje principal. Al escuchar esto, la protagonista se sorprendió y ya quiso ir con su padre para pedirle que dejara ir al caballero, ya que él no era culpable de nada. De repente Harris notó una pequeña herida en la mano de la niña. En ese momento, Iselle inmediatamente se dio cuenta que lo más probable es que ese hombre del bigote la lastimara accidentalmente cuando la agarraron del brazo. Inmediatamente comenzó a rogarle al caballero que no le dijera esto a su padre, pero Harris no escuchó lo que decía la niña. Sugirió que el dueño de ese taller podía hacerlo. Iselle se sorprendió un poco por lo que escuchó y le preguntó al caballero cómo sabía que ella estaba estudiando en ese taller. Harris al salir respondió que pronto llamaría a los sirvientes que la ayudarían a sanar su mano más rápido. También agregó que la estaba vigilando para saber a dónde va. Sin embargo, añadió que no informaría de esto al conde porque no parecía causarle ningún daño. Iselle comenzó a explicar que no recibió esta herida de su maestra, sino de la conmoción en el camino al taller, pero inmediatamente agregó que ella misma pudo lidiar con este incidente, por lo que no debería preocuparse. Pero, por supuesto, entendió que si no fuera por la Han, no podría deshacerse de esos hombres. Recuerdo sus palabras de que se encontrarían pronto. Ella todavía no podía entender lo que quería decir y por qué su corazón late cada vez que piensa en él, sin siquiera saber si se volverán a encontrar o no. Sonriendo, le aseguró al caballero que no debía preocuparse porque ella estaba bien. Harris rápidamente se dio la vuelta y se fue, por lo que por esta mirada inocente se sonrojó por completo y normalmente no podía mirar a los ojos al personaje principal.
Al mismo tiempo, en el Palacio Imperial, el emperador Tervan de Ekar estaba muy sorprendido de que Lahan alguna vez pidiera audiencia. Además, el emperador dijo que había oído que la guerra de Terve fue un gran éxito y que el gran duque jugó un papel importante en esta guerra, por lo que el emperador se aseguraría de que fuera bien recompensado por ello. Lahan respondió que no fue a la guerra para ser premiado, que al emperador no le agradaba un poco, que no entendía cómo podía hablarle con esa actitud. Además, el emperador no entendió cuando su único sobrino logró crecer y volverse tan astuto. Cuando era pequeño era muy dulce y risueño. Sin embargo, ahora que ha crecido se ha vuelto grande y de otra manera, sonriendo, el emperador le ofreció a su sobrino una taza de té, pero Lahan respondió que no había venido para esto. Al escuchar esto, Tervan se sorprendió y no entendió qué más podría querer este tonto sin corazón, ya que no le interesa nada más que la guerra. Entonces el gran duque pidió al emperador un banquete de victoria. Mientras tanto, Isel estaba tranquilamente ocupada esculpiendo, cuando de repente Bella le dio una especie de carta, la cual era un poco protagonista, y ella no entendía de qué se trataba. La criada explicó que era una invitación al banquete en el Palacio Imperial que le fue enviada. Al escuchar esto, la protagonista quedó en completo shock, ya que todas las invitaciones usualmente le llegaban a su hermano. Además, se sorprendió mucho de que este banquete se realizaría en el Palacio Imperial. Además, Alec y Harris también se sorprendieron por esto y se dieron cuenta de que su majestad la invitó personalmente a este banquete. Aisel nunca antes en su vida había asistido a un banquete. Antes de eso, un par de nobles le enviaron una invitación para descubrir por qué Isel Velada nunca viene al banquete. Sin embargo, su padre inmediatamente se deshizo de esta relación y la hizo pedazos. Por lo tanto, los caballeros no entendieron por qué esta invitación tampoco fue destrozada como todas las demás. Al leer la invitación, el protagonista se dio cuenta de que el banquete sería la próxima semana en el Palacio Imperial. De hecho, Isel siente que no quiere ir allí, y no es porque su padre se enoje cuando ella vaya, sino porque no le gusta el ruido y los eventos masivos. Sin embargo, ella ni siquiera sabía qué hacer con esta invitación del propio emperador. En ese momento, los caballeros inmediatamente se dieron cuenta de que si este banquete es la próxima semana, entonces lo más probable es que sea un banquete de celebración de la victoria. Al escuchar esto, el personaje principal pidió algo para la victoria, a lo que Harris respondió que este banquete celebra la victoria en la guerra de Terve del gran duque Canox. Al escuchar esto, la niña se sorprendió un poco. Además, la criada agregó que el gran duque es un héroe de guerra y héroes para él. El imperio ganó esta guerra, que se libra desde hace más de una década. Como Isel pasó la mayor parte de su vida dentro de la mansión, ni siquiera conocía a este duque. Sin embargo, estaba segura de que debía ser popular. Bella afirmó que no solo es famoso, porque gracias a él el territorio que recibió el imperio es varias veces mayor que el tamaño de la capital, y toda la gente lo llama el dios de la guerra. Alec también agregó que es un demonio loco, sediento de sangre y un psicópata. En ese momento, Harris susurró que Alec fue enviado a la misma unidad que el gran duque y pasó bastante tiempo con él. De repente se acercó a la niña y le preguntó si tenía intención de ir a este banquete, a lo que la niña respondió nerviosamente que no quería hacer esto. Sin embargo, debido a que fuiste correctamente invitado por el propio emperador, lo más probable es que ella iría a este escenario. En ese momento, gritando tan fuerte que a todos empezaron a dolerle los oídos, declaró que era muy peligroso para ella. Este lugar está lleno de gente sin corazón. No puedo imaginar lo que pasaría si alguien tan ingenuo e inocente como Isel fuera allí. Sosteniendo a la niña por los hombros, comenzó a rogarle que rechazara todas las invitaciones que recibe. Además, vale la pena abstenerse de hablar con otras damas. En ese momento, el personaje principal le pidió a Harris que se ocupara de su amiga. Llorando, Alec añadió que al caballero no se le permitiría acompañarla, por lo que vale la pena tener mucho cuidado. Harris le dijo a Alec que su comandante los llamó porque quiere decirles algo, así que debería ir primero y lo seguirá ahora. Después de eso, le explicó Harris a la chica, el caballero le explicó que su amigo tal vez exageró un poco, sin embargo, no todo lo que dijo está del todo mal. Por lo tanto, acercándose al rostro de Isel, le aconsejó que no hablara con el gran duque bajo ninguna circunstancia, y ni siquiera que estableciera contacto visual con él. Después de eso, disculpándose e inclinándose ante la niña, se fue. Hablando con su doncella,
La protagonista no entendía por qué los caballeros hacen tanto escándalo por la habitual invitación. Después de todo, su hermano y su padre también estarán en el paquete con ella, por lo que no tienen que preocuparse por ella. De repente pensó que recordó esa voz aterradora de sus viejos recuerdos, y el hombre que la llamó con esa voz aterradora. Fue este hombre quien hizo que todos se preocuparan por ella, y ella debería sacárselo de la cabeza. De repente Bella se acercó a la niña y le preguntó si todo estaba bien, como se ve muy pálida, a lo que el personaje principal respondió que todo estaba bien. Quizás por un accidente que le sucedió cuando era joven, o por su familia y entorno que la sobreprotegieron luego de este incidente. Iselle cree que todo estará bien mientras ella lo aguante todo por su cuenta. Mientras tanto, en el gran templo de Aenix está la Santa Papisa que está muy ocupada, y una persona se acerca lentamente a ella. El nombre de esta chica es Liante Anix y es la 81ª papa del enixismo. Un hombre inclinado frente a una niña dijo que quiere hablar con el calendario de celebración del cumpleaños de la diosa Enix. Sin embargo, la niña inmediatamente lo detuvo diciendo que quería hablar sobre la audiencia. Esto sorprendió un poco al gran sacerdote Rose y le preguntó si se refería a los rumores sobre la escultura con la bendición de la mismísima diosa Enix. Con lo que la niña inmediatamente estuvo de acuerdo y le pidió al hombre que le contara más al respecto. Rose comenzó a contar que hay muchos rumores entre los nobles sobre la obra de un escultor desconocido que ostenta el poder sagrado. Ya han pasado 3 meses desde que fue puesta a subasta por primera vez, y los rumores comenzaron a circular a partir de ese momento. Además, según rumores, las piezas del escultor pueden curar a los enfermos, y todas las personas que visitaron recientemente el templo hablan de ello. Hay historias de una vizcondesa que padecía algún tipo de enfermedad crónica y ni siquiera podía moverse por sí sola. Sin embargo, recuperó su salud solo 2 días después de enviarla con la escultura. Liante se sorprendió con estas historias, sin embargo no creía en ellas y pensó que todas eran tonterías. También le preguntó al gran sacerdote si pensaba que todos estos rumores eran ciertos. Las reliquias bendecidas por la propia diosa Enix son muy raras de ver. Incluso las reliquias sagradas que están bajo estricta seguridad no tienen suficientes poderes sagrados para curar la enfermedad. A lo que Rose respondió que aunque le parezca un milagro tiende a creerlo, también piensa enviar un par con la corriente para poder confirmar la verdad detrás de estos rumores. En ese momento, Liante comenzó a reír, diciendo que encuentra esta situación muy divertida, ya que no hay manera de que una escultura ordinaria pueda contener un poder divino tan fuerte. Riendo, le preguntó al sacerdote si llamaban a la cultura la encarnación de la propia diosa Enix. A Rose le desagradaron mucho las palabras de la niña. No entendía cómo podía llamarse a sí misma papa. La papa Liante Anís no solo rompió fácilmente las reglas del templo, sino que también escupió comentarios poco convencionales sobre la crueldad de la diosa, e incluso soltó declaraciones que eran inapropiadas para la papa. La única razón por la que puede tener tal poder como papa es por el vasto poder divino que poseía. Por lo tanto, Rose no entendía por qué la diosa le dio un poder tan sagrado a esta chica arrogante, mientras Liante se levantó y dijo que harían bien en encontrar la raíz de todos estos rumores antes de que se salgan de control. Mirando a Rose, le ordenó que seleccionara un par de sacerdotes bajo su mando y los enviara. Sin embargo, la niña no se dio cuenta del caos que este incidente del que se rió podría traer al imperio. Mientras tanto, Leo entró en la oficina de su padre cuando éste llamó. El padre, con voz tranquila, afirmó que le había confiado una carta de la casa del duque Reción, lo que disgustó mucho a su hijo, quien inmediatamente pensó que le habían enviado nuevamente una propuesta a Iselle. Golpeando fuerte la mesa, no entendía cómo podían permitirse esto. Sin embargo, su padre hizo todo lo posible por calmarlo, pero Leo dijo que no podía hacer esto porque estaban hablando de César Reción. César Reción es el único hijo del duque Reción. Creció en una familia noble adinerada, por lo que desperdició el dinero imprudentemente, además de que es un pedazo de basura que despreció por completo la vida de los demás. Sin embargo, nadie intentó detenerlo, ya que admitió que le estaba mintiendo al Gauss del duque Reción. Era una bomba de acción lenta para un imperio que estaba listo para explotar en cualquier momento. Además de esto, es culpable del incidente por el cual el personaje principal fue encerrado dentro de la mansión. Es decir, hace 8 años abusó sexualmente de la joven Iselle. En ese momento,
Leo sacó su espada y dijo que ahora se encargaría de este villano por lo que le había hecho a su hermana. Sin embargo, el chico sonriente sabía que Leo no tenía ninguna evidencia de que abusara sexualmente de Iselle. Leo no lo escuchó en todo y quiso lidiar con él lo más rápido posible, lenta y dolorosamente, asegurándose de que lentamente le arrancaría todas las extremidades, una por una. César, con una sonrisa en el rostro, le preguntó al chico por qué no le pidió a su hermana que testificara. A lo que Leo respondió furioso que ahora estamos en un estado de shock y miedo extremo. Incluso tienen algo. Además, ella ni siquiera puede hablar con la gente normalmente e incluso salir de su habitación. De repente su padre se acercó al villano quien, sonriendo, le dijo que por supuesto era muy triste que esto sucediera, pero que no tenía evidencia de que su hijo hubiera hecho algo. Además, ¿cómo pagará entonces si quiere poner a su hijo? Después de un tiempo, León, estando en el Palacio Imperial, le pidió al emperador que lo ayudara a lidiar con César, quien le hizo esto a su hermana pequeña. Sin embargo, el emperador respondió con calma que en tal situación no tienen suficientes pruebas y testigos. Además, Leo debe entender que ni siquiera el emperador tiene suficiente control para llevar al príncipe Resión a la corte. Poniendo su mano sobre el hombro del chico, el emperador se disculpó y dijo que incluso en esta situación no podía hacer nada. Ese día, León derramó lágrimas de sangre y por primera vez se arrepintió de haber jurado lealtad a la familia imperial. Con su padre y su hermano indefensos, una hija única se encerró en su habitación a toda la gente. Ella también perdió las palabras y la risa, los días y las noches, olvidándose incluso de dormir y comer, perdiendo poco a poco las ganas de vivir. Entonces su hermano decidió ayudar a su hermana a volver a la normalidad y le trajo herramientas para esculpir. Sosteniendo un trozo de madera en sus manos, se dio cuenta de que su hermana estaba tratando de esculpir algo. Sin embargo, él no entendía lo que ella quería hacer. Tal vez sea un perro o un gato, pero lo importante es que no le respondía al gato, lo cual sorprendió mucho a Leo, ya que hacía mucho tiempo que no escuchaba la voz. Iselle agregó que la madre gata que vive en su jardín dio a luz a 3 pequeños gatitos, por lo que intentó hacer uno de ellos, el gato atigrado amarillo. Leo estaba muy feliz por su hermana y quería que ella le regalara este gatito cuando lo terminara, con lo cual la protagonista estuvo de acuerdo. No entiende por qué su hermano necesita esto. Pero Leo realmente solo quería ver a su hermana en un estado normal y ver que por fin estaba feliz. Así que en ese momento inmediatamente la abrazó. Aunque sufrió un incidente tan trascendental a una edad tan temprana, Iselle, siendo el alma abnegada que era, accedió a la petición de su hermano, a pesar de que ella misma no se había recuperado completamente de su trauma. La protagonista comenzó poco a poco a volver a la vida normal gracias al cuidado de todos los que la rodeaban, pero incluso esto les llevó 3 años, y todo ello gracias a la escultura que la puso de pie. Cuanto más esculpía, más paz recuperaba en su mente. Además, Iselle creció con su trabajo, pero el día que se hizo adulta empezó a vivir más allá de sus pesadillas. En esta carta estaba escrito que César no tiene dudas de que el personaje principal también quiere casarse con él, por lo que quiere proponerte matrimonio con la esperanza de que tengan una buena relación. Al escuchar esto, Leo se enfureció y no entendía cómo este loco bastardo podía decir tal cosa después de todo lo que había hecho. Así que le dijo a su padre que iría inmediatamente y se ocuparía de él. Sin embargo, el padre le pidió a su hijo que se calmara, ya que deben actuar con calma y de acuerdo al plan, ya que al final Leo puede terminar derrotado como lo hizo la última vez, por lo que deben prepararse cuidadosamente para la venganza, pero no decirle nada. Iselle. Ha pasado algún tiempo desde que los dos comenzaron a prepararse para la venganza. En este momento recibieron muchas cartas diferentes que son diferentes a las que recibieron antes, una de las cuales era una carta del propio duque. Leo, al tomar esta carta, quedó en completo shock y le preguntó a su padre si estos son los títulos de deuda que están escritos en la carta. Hace 5 años hubo una grave sequía en la región sur del imperio, parte de la cual pertenecía a la finca Blisha. La agricultura fue cuesta abajo, y debido a esto obligó al conde a emitir un título de deuda como alivio para los pobres que vivían en la zona. Porque el duque de Resión tiene todos los títulos de deuda, y en lugar de entregar, pide matrimonio de conveniencia con Iselle. Leo se enfureció y se dio cuenta que esencialmente los estaban amenazando si no permitían que Iselle se casara con César Resión.
Sin embargo, el padre de familia ciertamente no tiene la intención de dejarse llevar a tales provocaciones para obedecer sus órdenes. Además, para hacer frente a estas deudas, está dispuesto a vender su mansión, este territorio e incluso su título de conde, pero nunca permitirá que se casen con su hija. Esta vez quiere cuidar a su hija, pase lo que pase. Al mismo tiempo, el personaje principal está afuera de la puerta donde escucha todo lo que dicen su padre y su hermano, lo que la sorprende mucho. Una mañana de fin de semana, el gran duque de Canox hizo un llamado urgente a todos los caballeros de la capital para que se reunieran todos en el Palacio Imperial. Mientras tanto, la protagonista está en la calle donde su padre notó que se ve demasiado pálida. Isel respondió sonriendo que aunque él tenía un ligero dolor de cabeza, ella estaba bien y que solo debería tomar medicamentos. Además, Harris estará de su lado para que no tengan que preocuparse por ella. Mientras tanto, Alec ahora está furioso y no entiende por qué este duque llamó a todos los caballeros en la mañana. Piensa que debería haber una ley en el imperio en contra de esta hora. Todos los demás caballeros ya están cansados de sus gritos. Creo que él es terriblemente ruidoso. Le ofreció a su amigo cambiar de lugar, ya que quiere acompañar a la dama de la mansión. Sin embargo, Harris rechazó esta oferta. Sentándose en su caballo y saliendo, Alec, llorando una vez más, le pidió al personaje principal que no abriera la puerta a extraños, ya que es muy peligroso. Al despedirse del caballero, el personaje principal le preguntó a Harris si Alec siempre es tan vivaz y enérgico, a lo que Harris respondió con calma que ni siquiera sabe si hay alguien más que aprecie su personalidad tanto como ella. Mirando al caballero, el personaje principal dijo que tenía una pequeña petición de él. Después de un rato, Isel caminó tranquilamente por la ciudad sosteniendo una especie de canasta. Ni siquiera pensó que Harris aceptaría tan fácilmente cumplir su pedido. Fue entonces cuando ella le pidió que la dejara hacer una visita rápida al atelier y le prometió que volvería lo más pronto posible, y por supuesto sería un pequeño secreto entre ellos. El caballero sonriente respondió que él le permite hacer esto solo si cumple su promesa. Isel pensó que el caballero se rendiría después de ese ridículo secuestro por última vez. Pero la chica tenía un plan B por si acaso, que era simplemente huir como siempre. De todos modos, vale la pena ver a tu maestra lo antes posible y pedirle que venda sus esculturas. Por lo general, todas las esculturas grandes del maestro se subastan y se vende un buen dinero. Y el personaje principal suele regalar pequeñas esculturas a todo aquel que le guste. Pero esta vez él no tiene las esculturas grandes y ella espera que el maestro pueda vender estas pequeñas porque quiere ganar algo de dinero. Al acercarse a la puerta del taller, la protagonista, exhalando, decidió que primero debía explicarle la situación a su maestra. De repente se giró al sentir algo extraño, pero inmediatamente pensó que solo estaba imaginando cosas, aunque en realidad Harris la estuvo siguiendo todo este tiempo. Esto es para que la niña no se encuentre accidentalmente en alguna situación desagradable. Mirando el estudio, entendió que sería mejor si Isel caminara de vez en cuando, hiciera sus propias cosas que encerrarla por completo en la mansión. De repente 2 tipos se acercaron al caballero, quien inmediatamente lo reconoció. Estos tipos resultaron ser Sir Milon y Sir Sigrid. Milon le presentó a Harris a su amigo y dijo que compartió alojamiento con él en la guerra de Terve. Sigrid no entendía qué estaba haciendo el chico a estas horas aquí, ya que su majestad hizo un llamado urgente a todos los caballeros, a lo que Harris respondió tranquilamente que acompañaba a Lady Isel. Milon agregó que su majestad ordenó que todos atendieran esta llamada urgente y nadie debería ser la excepción. En ese momento comenzó a poner excusas diciendo que Harris lo había dejado como miembro mínimo de escolta. Millón dijo algo inaceptable, ya que es una orden estricta emitida por su majestad el gran duque. Además, enviará un caballero escolta a cada mansión para que no tenga que preocuparse. Harris, preocupado, respondió que ni siquiera había oído hablar de tal cosa. Entonces Milon le pidió al caballero que no se preocupara, ya que él se haría cargo de Isel y la acompañaría de regreso a la mansión. Por ahora Harris debe llegar rápidamente al Palacio Imperial. En ese momento, el caballero comenzó a asegurarle a su viejo amigo que la dama tenía miedo de los extraños, especialmente de los hombres, por lo que era él quien debía acompañarla de regreso a la mansión, y luego iría al Palacio Imperial. Entonces Milon, muy enojado, ordenó a su amigo que se ocupara de Harris, ya que se trata de una orden estricta del Gran Duque, y la desobediencia puede afectar no solo a él, sino a todo el conde Blisha. Por lo tanto,
Milon pretende hacerse responsable del personaje principal para que Harris no sufra a manos del duque. Al salir, Harris le pidió a Milon que cuidara bien del personaje principal, a lo que el chico respondió que no debía preocuparse. De repente, al darse vuelta, el caballero detrás de él vio al gran duque de Canox, que estaba tranquilamente sentado en un banco y estaba observando esto. Acercándose a él, Milon dijo en un susurro que había enviado al caballero de regreso y le preguntó qué debía hacer ahora. A lo que el duque ordenó a su caballero que se fuera, ya que aquí ya no lo necesitan. Corriendo y llorando, Milon no entendía cómo podía darse el lujo de hablar así con los grandes y debió haber perdido la cabeza. Además, el duque ha estado agitado en los últimos días, por lo que el caballero está muy interesado en saber qué le pasó. Llorando, Milon se disculpó con Harris ya que todo era una gran mentira del gran duque y se vio obligado a obedecer la orden de este maníaco. Mientras tanto, Iselle ya entró al estudio donde vio a su maestra, quien quedó muy sorprendida al ver al personaje principal, ya que se habían visto recientemente. La niña sonrojada respondió que quería hablar de algo con su maestra y pedirle un favor. En ese momento estaba pensando en su padre, quien incluso está dispuesto a vender su título, mansión y territorio solo para evitar que el villano César se case con ella. Entonces ella quiere ayudar de alguna manera a su padre, aunque esta ayuda sea muy pequeña. En el momento en que la protagonista quería mostrarle sus nuevas figuritas a su maestra, de repente entró la Han en la habitación, quien con una sonrisa en su rostro dijo que se habían vuelto a encontrar. Temblando, Celestian no entendió cómo el personaje principal conocía al duque, e incluso sabe su nombre. Mientras tanto, la Han estaba muy feliz de haber conocido accidentalmente a una chica justo en este lugar, aunque en realidad todo era mentira, y esto no es una coincidencia en absoluto. Celestian. A juzgar por los años en que lo conoció, ciertamente entendió que él había elaborado planes cuidadosos con anticipación para conocerla. Además, ni siquiera él mismo sabía que Iselle lo visitaría hoy, entonces, ¿cómo podría la Han siquiera saber esto? Cuando Celestian quiso explicarle todo a la niña, el duque dijo que era muy amigo de su maestra ya que fueron compañeros de cuarto en el albergue durante toda la academia. A Celestian no le gustó mucho esto, ya que con estas palabras accidentalmente puede revelar su verdadera identidad, y el personaje principal descubre que ella no es una mujer. Además, el chico no entendió por qué la niña cree en todas las palabras del duque, sin siquiera dudar de su autenticidad. Celestian conoce al duque desde hace décadas. Nunca lo llamó amigo durante ese tiempo, y para él era solo un chico de los recados. De complexión delgada y débil, siempre fue blanco de acoso. Todos los chicos se burlaban de él sin entender por qué vino a la academia si lo único que sabe hacer es dibujar. Además, le quitaron sus cosas y simplemente las tiraron, obligándolo a buscarlas. En ese momento se le acercó el duque, quien ayudó al tipo, y asustó mucho a esos sinvergüenzas. Después de este incidente, la Han comenzó a pedirle a Celestian que hiciera todo el trabajo sucio, como mover un poco de agua o hacer otros trabajos. Celestian al principio no entendió por qué tenía que seguir todas las órdenes del duque, pero la Han lo justificó diciendo que luego lo salvó, lo que significa que Celestian le debe algo. A partir de ese momento, la Han comenzó a utilizar Celestian para sus propios fines. Esa serpiente hizo de los años de academia de Celestian un infierno, y ahora está parado justo frente a él, escupiéndole unas cuantas líneas trilladas a Iselle. De repente, la Han notó que el personaje principal se veía pálido, por lo que ponerle la mano en la frente sugirió que podría tener fiebre. Dándose vuelta, le preguntó a la niña si su maestra la molestaba con el pretexto de enseñarle a esculpir, lo cual sorprendió un poco a la niña, y ella inmediatamente le explicó que eso no era así. Sonriendo y mirando a Iselle, le ofreció una taza de té caliente para que pudiera ayudarla. Entonces, volteándose y mirando a su amigo, le pidió que le preparara un poco de té. Celestian quedó en completo shock y accedió a cumplir con este pequeño pedido. Además, no entendía por qué el duque actuaba tan extraño, y el chico no entendía que ese era el peor día de su vida, ya que no sabía qué esperar. De la Han. Mientras preparaba el té, Celestian no entendía qué se proponía hacer su amigo, y si efectivamente empezó a interesarse por las esculturas. De repente apareció un duque detrás del chico, lo que lo asustó mucho, ya que Celestian pensó que la Han ahora se estaba comunicando con el personaje principal. Dándole al chico una mirada siniestra, la Han le preguntó si no tenía algún asunto urgente del que debería encargarse.
lo que sorprendió un poco a Serestian, ya que Lahan acababa de pedirle que preparara un poco de té. Lahan dijo que Serestian tenía asuntos urgentes, pero Serestian todavía no entendía de qué estaba hablando el duque, pero mirándolo a los ojos, inmediatamente entendió que Lahan quiere que salga de este lugar, lo cual ciertamente no tiene la intención de hacer. De repente lo puso en su mano sobre el hombro del chico. Lahan le recordó que todo este taller le pertenece. Por eso, amenazando a Serestian, le ofreció 2 opciones. O se iba un rato a tomar aire fresco, o se iba de este estudio para siempre. Mientras tanto, todos los caballeros se reunieron cerca del Palacio Imperial, pero no entendían lo que estaba pasando. Además, llevan mucho tiempo parados y sin hacer nada, sin entender dónde se fue su majestad el gran duque Canox. En la reunión también estuvo presente Leo, quien se acercó a un caballero cuyo nombre es Daemon, quien tranquilamente escribió algo en su cuaderno. Preguntó dónde podría estar el duque Canox. Daemon sugirió que probablemente llegó tarde debido a su acuerdo previo. Leo frunció el ceño. Todavía no entendía por qué llamaron a tantos caballeros, pero Daemon, preocupado, respondió que lo más probable era algo muy importante. Luego Leo ordenó a su gente que permaneciera en espera mientras Daemon se sentía terrible al darse cuenta de que esta convocatoria era absolutamente inútil e inútil. Recordó cómo el gran duque le pidió que hiciera una llamada urgente para reunir a todos los caballeros en un solo lugar, lo que Daemon hizo con éxito. Entonces Lahan, sonriendo, ordenó a Daemon que los mantuviera en su lugar hasta el atardecer. Después de eso, el duque comenzó a salir de la playa, lo que sorprendió mucho al chico, ya que el duque debía asistir a la reunión, dejando que Lahan le pidiera a Daemon que se ocupara de esto solo. Cuando Daemon escuchó esto, quedó completamente sorprendido. Ni siquiera sabía cómo debía lidiar con esto. Entendió que tenía que retener a los caballeros hasta el atardecer, pero no entendía cómo hacerlo y necesitaba respuestas del duque, que ahora se está comunicando con el personaje principal. Sosteniendo una taza de té, Yselle le preguntó a Lahan si estaba seguro de que su maestra estaba bien, ya que recientemente había dejado el estudio, diciendo que tenía asuntos urgentes. Lahan respondió que las chicas no deberían preocuparse porque él piensa que todo está bien. Sin embargo, el personaje principal, mirando hacia un lado, no entendió por qué ella se veía ligeramente pálida en ese momento. En ese momento, Lahan notó que el personaje principal parece muy cercano a su maestra. Sin embargo, riendo, ella respondió que lo más probable es que esto no se compare con su relación a largo plazo con el maestro. De repente, el personaje principal recordó que la última vez que se vieron, el chico dijo que la próxima vez que se encontraran, diría su nombre. En ese momento, el duque pronunció su nombre, lo que sorprendió mucho a la niña, que quedó boquiabierta. Sonrojada, le dijo al duque que parecía estar leyéndole la mente, ya que ella solo quería preguntarle su nombre. Además, todavía se sentía incómoda porque no le pagó al chico por salvarla de esos sinvergüenzas en ese momento, así que quiere devolverle el dinero. De repente, Lahan dijo que le gustaba el trabajo de la chica, lo cual la sorprendió mucho y se sonrojó aún más, ya que ni siquiera sabía que él había visto su trabajo. Yselle ni siquiera sabía que su maestra le mostró su trabajo, por lo que no se siente muy segura de mostrar su trabajo a los demás. En ese momento dijo que si Yselle se siente mal por deberle, entonces puede esculpirle una pieza, no importa el tamaño, siempre y cuando ella la haga. Ella le preguntó al chico qué forma quiere que tenga su escultura, pero él con calma respondió que no importa siempre y cuando esté hecha con su toque. Levantar al personaje principal tenía la intención de ir a buscar materiales para que ella se pusiera a trabajar. Además, no entendía por qué se siente sonrojada y nerviosa cada vez que habla con él. Cuando regresé, noté que el chico ya había limpiado todo y el baúl para que a ella le resultara muy cómodo trabajar, y lo llamé muy atento. Lahan explicó esto diciendo que estaba acostumbrado a preparar todo con anticipación, desde su largo servicio en el ejército hasta... De repente, Lahan notó un hematoma en el brazo de la niña y le preguntó si se había quedado con usted después del incidente. Yselle le dijo que no se preocupara, ya que poco a poco desaparece y ya no duele. Además, ella es del tipo que sana las heridas rápidamente. En ese momento, el tipo se enojó y dijo en un susurro que hubiera sido mejor que cortarle todos los miembros al que lo hizo. La niña preguntó de qué estaba hablando el chico. Él inmediatamente comenzó a fingir ser inocente y dijo que todo estaba bien. De repente, Lahan notó la canasta de la niña. Se preguntó qué había en ella. También quería que ella no dijera que había algo bueno para Serestian.
y si diría que había galletas o pasteles. En ese momento, Isel, sosteniendo un trozo de madera en sus manos, se dio cuenta de que había olvidado el verdadero propósito de su visita aquí. Temblando, el personaje principal incluso olvidó que vino aquí para pedirle a su maestra que la ayudara a vender estos artículos. Luego dijo que esos artículos que están en la canasta para su maestra, pero no son nada del tipo que él piensa. Esculpiendo y aún temblando, la niña supuso que el dinero que recibiría por la venta de estos cultivos no sería suficiente para ayudar a su padre. Pues si habla de vender el territorio y su título, estamos hablando de cantidades que son incluso difícil de imaginar. Ella realmente no quería casarse con ese monstruo. La encerraste en tu habitación y no la dejaste disfrutar de su vida. Hablando de eso, ni siquiera se dio cuenta cómo comenzó a asfixiarse. La-Han rápidamente se levantó y comenzó a gritarle pidiéndole que respirara profundamente y normalizara su respiración. Hecho esto, dejó de jadear y agradeció al duque por su ayuda. Le parece que él siempre la está ayudando. Después de eso, el chico se ofreció a ayudar a la niña, ya que hoy se ve pálida todo el día y lo más probable es que algo realmente esté pasando. Isel respondió con voz tranquila que no importa, pero que cree que se casará pronto, lo que sorprendió mucho al duque. Y si esto sucede, ya no podrá visitar el estudio, e incluso seguir estudiando escultura con el maestro, colocando sus herramientas sobre la mesa. Se disculpó y dijo que pensaba que ya no podría continuar con su trabajo hoy, pero prometió que la próxima vez definitivamente terminaría todo. Al escuchar esto, La-Han se enojó tanto que rompió la mesa con el pulgar, pero se justificó diciendo que ya era vieja y fácil de romper. También sosteniendo su mano, pensó que tal vez la lastimó un poco. En ese momento, Isel decidió masajearle la palma, ya que suele ayudar cuando estás muy tenso. La-Han se sorprendió mucho y se sonrojó por completo. Escucha, como el personaje principal dijo que su hermano a menudo le pedía que hiciera esto para que ella supiera cómo relajar los músculos tensos. De repente, mirando la cara del chico, notó que estaba todo rojo y ni siquiera sabía cómo reaccionar. Entonces, inclinándose ante él y disculpándose, se dio cuenta de que debería haber sido más cuidadosa y una vez más se disculpó por tomar su mano por sorpresa. Pero La-Han todavía sentía que le dolía la mano. Isel sugirió que esto probablemente se debía a que el masaje no funcionó porque llevaba un guante en la mano, por lo que le preguntó al chico si no le importaba quitarse el guante. Al quitarse el guante, el personaje principal comenzó a masajearse la palma de la mano, que ya había comenzado a funcionar, y La-Han comenzó a sentir que los músculos de su brazo se relajaban. Mirando a la niña directamente a los ojos, le aconsejó que le pidiera ayuda cuando la necesitara, ya que él puede ayudarla. Mientras tanto, Serestian, estando en la calle, estaba furioso y pensó que La-Han ya se había vuelto insolente con la región y que debería haber una ley contra esto, ya que el comprador no puede echar al vendedor de su propiedad. Mientras tanto, Serestian fue visto enfadado por los transeúntes que no entendían qué le pasaba a esta señora, murmurando y mordiéndose las uñas. No es que no esté agradecido de que el duque le haya prestado un taller, pero el asunto es completamente diferente. Es decir, no entendía por qué quería tanto estar con Isel, tanto a solas, ya que La-Han es un bicho raro que ni siquiera se inmutará si alguien muere junto a él, y solo hay una cosa en la que La-Han mostró interés. Sucedió hacia el final del segundo año en la academia. Serestian le preguntó al descarado dónde estaba y por qué no estaba presente en las lecciones. Encontró que el chico respondió que tenía que encontrar algo. Mirando a su amigo, Serestian dijo que el maestro se puso muy pendenciero al ver que el duque no asistía a clases de derecho imperial. Si continúa haciendo esto, pronto será expulsado. En ese momento, La-Han, tratando de escaparse del albergue, le pidió a su amigo que se encargara de ello. Luego de eso se fue. De repente el duque salió del estudio y le dijo a su amiga que el personaje principal lo estaba buscando. Además, ahora tiene que volver a casa. Al entrar, Isel se alegró de ver a su maestro y le preguntó si podía ocuparse de sus asuntos urgentes, a lo que el chico respondió que lo hizo todo, aunque en realidad estuvo matando el tiempo todo este tiempo porque ni siquiera sabía dónde ir. Isel, preocupada, le dijo a su maestra que la mesa estaba rota, lo que sorprendió mucho a Serestian, quien no entendía cómo podía pasar esto. Sin embargo, la niña le explicó que lo más probable es que el árbol fuera viejo. Cuando todo lo agarró, se rompió.
Celestian estaba en completo shock y ni siquiera supo cómo reaccionar porque compró este árbol hace menos de un año, y de hecho es muy fuerte y caro. Mirando al duque, el maestro entendió perfectamente que solo él podía hacerlo, pero no podía decirle nada, así que lo miró en silencio. Celestian le recordó a la niña que había venido aquí para decirle algo. Sin embargo, la protagonista sonrió y respondió que lo haría la próxima vez. En la calle, la protagonista fue recibida por un lujoso carruaje que de inmediato la sorprendió. El duque sonriendo dijo que llamó al carruaje para ella. Sin embargo, Isel afirmó que no era necesario hacer esto, ya que ella también podía llamar a la diligencia, y ella no podía aceptar un carruaje tan lujoso. Agitando las manos, agradeció al duque su atención, pero afirmó que ella misma lo resolvería. En ese momento, el chico dijo que la verdad es que su maestra estuvo preocupada por ella todo el día de hoy, ya que estaba pálida, por lo que la maestra le pidió al duque que la llevara a casa. Isel se sorprendió un poco cuando escuchó esto y asumió que su maestra realmente podía hacerlo, y logró hacerlo cuando salió del estudio. La Han añadió que le agradecería que le permitiera llevarla a casa sana y salva. Al rato ya estaban en el carruaje que se dirigía a la casa de la niña. Se sintió muy incómoda, ya que la primera vez que estaban en un carruaje con un extraño, de repente sintió una mirada en sí misma, así que abriendo los ojos miró al duque, pero se dio cuenta de que estaba equivocada. Exhalando, decidió que había pasado demasiado tiempo en casa y por lo tanto se volvió demasiado consciente, lo que la confunde mucho. Mirando por la ventana pensó que en su vida no había pasado mucho tiempo afuera, por lo que no tenía vida social en absoluto. Luego decidió que debería hacer amigos. Al mismo tiempo que la Han no podía tomar sus ojos fuera de la chica, después de que llegaron, Isel agradeció a la Han por toda su ayuda y le dijo que podía caminar desde aquí. Al salir, escuchó al duque decir que definitivamente se volverían a encontrar pronto. Sonrojada se despidió de él. Mientras caminaba, Isel se preguntaba si algún día se volverían a encontrar. Además, en su mente agradecía al chico por su amabilidad y consideración, incluso si se conocieron por poco tiempo. Mientras tanto, el duque le pidió al conductor que lo esperara aquí, pero por ahora irá y seguirá a la niña para asegurarse de que llegue sana y salva a casa. Asegurándose de que, no obstante, subió al carruaje y siguió con sus asuntos. Mientras tanto, Isel ya había regresado a su casa, donde, por supuesto, esperaba encontrarse con Alec, quien, como siempre, estaría preocupado por ella. Al no tener tiempo de entrar a su habitación, inmediatamente se encontró con un caballero que por alguna razón estaba cubierto de barro. Llorando, le dijo a la niña que no tenía idea de lo preocupado que estaba por él cuando vio que Harris la dejó y se unió a la convocatoria de la asamblea cuando se suponía que debía quedarse en la mansión y proteger a la niña. Al notar la hierba en el cabello del chico, el personaje principal le preguntó si estaba arrancando la maleza, lo cual sorprendió mucho al caballero. No entendía cómo Isel sabía esto. También descubrió que el gran duque de Canox era un completo maníaco, pero no pensó que fuera tan loco reunir a todos los caballeros en una llamada urgente y ordenarles que arrancaran la maleza en el patio de armas del Palacio Imperial. Ni siquiera vieron, y solo quedarán caballeros que arrancaron la hierba bajo el sol abrasador. A Alec no le gustó nada esto y sugirió que los caballeros firmaran una petición que enviarían a su majestad el emperador. Pero el resto de los caballeros lo llamaron loco, porque si hacen esto, serán castigados inmediatamente. Harris también le preguntó al personaje principal si se había sentido abrumada por la visita repentina del caballero de la casa del gran duque Canox, lo cual sorprendió un poco a la chica e inmediatamente se dio cuenta que el caballero estaba hablando de la Han, aunque vestía uniforme de caballero, y ella podía notar que lo era por la forma en que empuñaba su espada cuando la ayudaba. No podía ni imaginarlo. Que era gran duque de Canox. Harris estaba muy interesado si se comportó muy grosero con ella. Sin embargo, la chica respondió nerviosa que no fue nada grosero, sino que se portó muy bien. Además de esto, el caballero se disculpó por haber sido obligado a dejarla en manos de algún extraño, mientras él era arrastrado impotente. Mientras tanto, Isel se dio cuenta de que si la Han es un gran duque, debería haber sabido que ella es Lady Isel Blisha. El caballero también reveló su pequeño secreto y dijo que hasta que lo llevaron a la reunión siguió silenciosamente a la niña, pero el personaje principal respondió que ella sabía perfectamente que él lo haría. Luego, con un bostezo, dijo que era un hermoso día y que no le pasó nada malo, así que ahora tiene intención de ir a descansar un poco.
Mientras subía las escaleras, se preguntó si el duque era tan considerado y bueno con ella solo porque era su deber o porque era aprendiz de su viejo amigo. Mientras tanto, 2 sirvientas limpiaban la mansión. La sirvienta de cabello verde dijo que el mayordomo volvió a gritarle a su esposa por ello, pero, por lo tanto, la próxima vez debería tener más cuidado. De repente Bella recordó que su amiga se lastimó la mano ayer cuando comió patatas. Por eso le aconsejó que no se mojara las manos. Mostrando su mano sana, ella respondió que era muy extraño, pero cuando despertó su mano ya estaba curada. Además, los caballeros también dicen que su mansión está custodiada por la diosa Enix, ya que sanaron sorprendentemente rápido después del entrenamiento. Al mirar las esculturas del personaje principal, la criada quedó muy sorprendida por su belleza, y ni siquiera pensó que Iselle tuviera un pasatiempo tan profesional. De repente el personaje principal entró a la habitación y preguntó cuándo las sirvientas habían terminado su trabajo porque quería relajarse. Después de un rato, todas las sirvientas terminaron su trabajo y dijeron que tenían que continuar con su siguiente deber. Además, Anne dijo que todavía necesitan preparar un vestido para el personaje principal para el banquete que será esta semana. Un par de días después llegó el día del banquete imperial. Iselle y su hermano ya estaban en el banquete. Además, todas las personas estaban perdidas y no entendían quién era, ya que nunca antes habían asistido a ningún banquete. Además de esto, les faltaba en sus vidas no ver a Iselle. Mirando a tu hermana Leo, pídele que te diga inmediatamente cuando se sienta incómoda. También añadió que debe ser agotador para ella, ya que nunca antes había asistido a banquetes. Con lo cual la chica inmediatamente estuvo de acuerdo, ya que este es un vestido y los tacones son muy cómodos, pero se está emocionando un poco por experimentar cosas nuevas. Leo agregó que este vestido no le queda perfecto y ella se ve muy bonita e impresionante. Iselle explicó que Belle y Anne confeccionaron el vestido de su madre para que le quedara bien. En ese momento, el hermano se dio cuenta de que debía comprarle un par de vestidos a su hermana, porque debido a que él no tiene vestidos, ella se ve obligada a usar el de su madre. De repente, una mujer comenzó a acercarse al chico que lo saludó y le dijo que hacía algún tiempo que no se veían por última vez. Esta chica resultó ser Selene, quien quería conocer a la protagonista desde que la conoció por primera vez. Así que además, todos los que están allí se mueren por saber quién es la hermosa dama. Mientras tanto, Iselle entre la multitud notó a su principal enemigo que pretendía casarse con ella, pero se animó diciendo que ya no era una niña tímida e indefensa. Leo realmente no quería hablar con Selene, por lo que le preguntó al personaje principal si debían ir a otro lugar. Al mismo tiempo, el personaje principal pensó que era por eso que evitaba los lugares concurridos, y todo para ya no me encuentro con César. Dándose la vuelta, Leo se disculpó con Selene diciendo que tenían asuntos urgentes. Luego de eso se fueron dejando a la chica en completo shock. Cuidó al chico. Escuchó cómo otras mujeres nobles susurraban entre ellas sobre el hecho de que Selene no logró seducir a Leo. Razonamiento, la niña no entendió por qué a Leo no le agrada tanto y le encanta jugar con sus sentimientos. Mientras tanto, el padre del personaje principal estaba hablando con otros nobles, pero uno de los cuales preguntó en voz alta si era cierto lo de una reorganización de la caballería del Palacio Imperial. Pero el hombre no le prestó atención a esto, solo miró a su hija. Dándose vuelta, se disculpó y preguntó a los hombres de qué estaban hablando. En ese momento comenzaron a reír, diciendo que la mente del conde Blisha está en otra parte, por lo que están muy interesados en Starro, lo que tanto distrae al conde. De repente el hombre se fijó en el personaje principal que estaba al lado de Leo e inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de su hija. Además, uno de los hombres agregó que escuchó que Iselle no pudo atender los paquetes todo este tiempo debido a su mala salud, por lo que asumió que ahora se siente mucho mejor. Además de su pura elegancia y deslumbrante belleza, se parece perfectamente a la difunta condesa. De repente uno de los hombres agregó que en realidad su hijo no podía quitarle los ojos de encima a la hija del conde desde el momento en que entró al palacio, y lo más probable es que se enamorara de ella a primera vista. De hecho, de lo que el resto de los hombres estuvo de acuerdo, ya que sus hijos tampoco podían quitarme los ojos de encima a la niña. Al padre del protagonista no le gustó mucho y les recordó a los hombres que ahora están hablando de la reorganización del Palacio Imperial.
Después de eso dijo que ahora que la guerra de Terve terminó y el Gran Duque de Canox ha regresado, se organizará un nuevo título de caballero especial. Mientras tanto, el resto del conde, preocupado, no entendió lo que dijeron que enojaron al conde Blisha. De repente se les acercó el duque Reción, quien, sosteniendo una copa de vino en sus manos, preguntó al conde cómo se sentía. Luego, uno de los duques le preguntó al duque Reción si realmente podía ganar la oferta por la escultura ampliamente rumoreada en la subasta reciente, a lo que el duque estuvo de acuerdo. Luego, el segundo duque preguntó al duque Reción si esta escultura realmente tenía un poder místico que se rumoreaba que podía curar enfermedades. Mientras bebía vino, el hombre respondió que algo sería un milagro si fuera cierto, por lo que piensa en organizar un banquete en algún momento para brindar a todos la oportunidad de admirar la escultura. También sonriendo, añadió que le gustaría invitar a todos y, por supuesto, al conde Blisha. Después de eso, el hombre le preguntó al conde Blisha si todas sus cartas le habían llegado, ya que aún no había dado la respuesta y, a juzgar por la reacción del padre del personaje principal, lo más probable es que las recibiera. De repente, todas las conversaciones se detuvieron y todas las personas miraron al gran duque Canox saliendo con su hermoso uniforme.